Bueno, retomamos entonces la sesión de hoy. En esta ocasión vamos a tener el placer de poder escuchar a la profesora Carolina Sánchez Palencia. Ella es profesora titular y actual directora del Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana en la Universidad de Sevilla, donde imparte docencia en el grado y máster con asignaturas relacionadas con la teoría de la literatura, los estudios de género y las literaturas contemporáneas en inglés. En la Universidad de Sevilla ha sido además cofundadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Mujeres, del Grupo de Investigación Discursos de la Posmodernidad y actualmente forma parte del Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras. Ha participado en proyectos de investigación I+D como Periferias Queer, Representaciones, Corporalidades y Geografías, entre otros varios, y sus intereses de investigación se centran en los estudios de género y los estudios postcoloniales, donde ha explorado los conceptos de representación del trauma, la vulnerabilidad, la precariedad y la resiliencia en las formas en que son encarnadas por sujetos y comunidades disidentes y no normativos. Ha publicado numerosos trabajos sobre autoras modernistas como Virginia Woolf o Jane Rice, además de posmodernistas como Jeanette Winterson, que antes ha salido nombrada, ¿verdad?, o Faye Weldon y Salman Rushdie, entre otros. Y más recientemente ha escrito artículos y capítulos sobre la ficción británica negra, con autoras como Andrea Levy, Bernardine Evaristo, sobre quien va a hablarnos hoy, Kalima Shamsi o Aminata Forna, motivada por su interés en el desafío de estas autoras y las grandes narrativas hegemónicas de la Gran Bretaña postimperial. Como decía, hoy viene a hablarnos sobre Bernardine Evaristo con el título A golpe de intimidad, ser, inventarse y escribirse en manifiesto. Muchísimas gracias, Carolina, por haber aceptado la invitación y, bueno, la palabra es tuya. Muy bien, pues muchas gracias. Pues, bueno, en primer lugar, agradecer a la organizadora de este seminario, de este curso de otoño, y, bueno, pues a todas las personas que habéis venido a escucharme y aprender un poco de Bernardine Evaristo, que pues quizás es una persona, pues para un público general poco conocida, pero pues seguro que también cuando empiece a contar algunas cosas veréis que es una persona, una escritora interesante, que tiene muchas cosas que decir y que está siendo reconocida en círculos y en contextos también prestigiosos, ¿no? Bernardine Evaristo forma parte de la nómina de escritoras negras británicas, cuya producción literaria está guiada por un doble objetivo. Por un lado, cuestionar las representaciones esencialistas, homogéneas y sesgadas por los prejuicios de género, al priorizar la experiencia masculina, y por otro, autorrepresentarse en la diversidad de experiencias de las mujeres africanas, caribeñas, asiáticas en Gran Bretaña. Bernardine Evaristo fue, además, la primera mujer negra ganadora del Booker Prize. El Booker Prize y que ese año lo compartió con Margaret Atwood, que os sonará porque es la autora del cuento de la criada. El Booker Prize es un premio muy prestigioso que premia a la mejor novela original en lengua inglesa escrita por un ciudadano o ciudadana de la Commonwealth y de la República de Irlanda. Ella fue la primera escritora negra. Fijaros que la Commonwealth son las antiguas colonias británicas, fijaros si hay ciudadanos y ciudadanas y escritores y escritoras racializadas, pues ella fue la primera escritora negra que recibió este premio ex aequo en 2019 y lo compartió con Margaret Atwood, ¿no? Quiero leer, voy a ir leyendo algunos fragmentos de su biografía, manifiesto en español. Y ella describe ese momento histórico en el que recibieron el premio a la Limón, ¿no? A ver, 215. Margaret y yo nos encontramos en los escalones del escenario, nos abrazamos, dos mujeres, dos razas, dos naciones, dos generaciones, dos miembros de la raza humana, y luego subimos al escenario de la mano en medio de un aplauso clamoroso. Fue un momento que marcó época para la literatura y la sororidad.
Girl, Woman, Other, que es la novela por la que ella obtuvo, Bernardine Evaristo obtuvo el Booker Prize, es una celebración de la diversidad, de la heterogeneidad de lo que supone ser mujer negra en Gran Bretaña y que huye de planteamientos totalizadores de la raza como significante de exclusión. Se trata de una obra coral en la que las vidas de 12 mujeres de color británicas están conectadas mediante relaciones intergeneracionales de amistad, pareja o parentesco desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, dando lugar a un mosaico muy representativo de la diversidad, de lo que os decía, esa diversidad multirracial, multiétnica, multicultural del Reino Unido, que se ofrece como antídoto frente a las metanarrativas nostálgicas y supremacistas surgidas en torno al Brexit. El momento en que, digamos, esta novela se publicó también es un contexto muy significativo y creo que muy relevante, ¿no?, por lo que reivindica la novela. El sujeto narrativo de Girl, Woman, Other es negro, femenino y mayoritariamente queer, es decir, pues, no binario, son personajes con una sexualidad no normativa, disidente. Y Evaristo lo concibe como un texto polifónico protagonizado por estas 12 mujeres negras, británicas, de diferentes orígenes y experiencias, que se mueven por el mundo a lo largo de un periodo de 100 años, fijaros la foto en sepia, pues de las primeras generaciones de mujeres inmigrantes del Caribe, de la primera oleada de inmigrantes del Caribe, que después de la Segunda Guerra Mundial pues llegaron a Gran Bretaña para pues levantar el país, ¿no? Eran, digamos, y con un estatus de ciudadanía pues muy complejo y muy precario, porque eran ciudadanos de la Commonwealth, pero digamos con una gran precariedad de derechos en relación a otros ciudadanos con la ciudadanía plena, ¿no? Ella crea así una red de momentos y experiencias compartidos dentro de una comunidad transhistórica y transespacial. Considerando que estos 12 relatos de vida constituyen una crónica de heterodoxia temporal asociada a otras prácticas de disidencia sociosexual que se vienen tipificando como queer, no sé si estáis familiarizados con el término queer. Queer es un término, es anglófono, es un anglicismo, pero ya se ha instalado, ¿no?, en el imaginario y en el léxico español, y tiene que ver pues con esas subjetividades, esas sexualidades no normativas, disidentes, no binarias y heterodoxas, ¿no? Ella un poco escoge a personajes que coinciden con ese perfil, ¿no? Y para ella esas biografías queer, tal como las presenta, se ofrece como una superposición de diferentes cronologías, la individual, la colectiva, la nacional, la histórica. El diseño de esa novela, que es la que fue premiada en el Booker Prize, es también figurativamente descentrado, diaspórico, ya que los personajes aparecen, desaparecen y reaparecen en la historia de otra protagonista, mostrando a sus lectoras cómo sus perspectivas de género y raza se superponen y se alternan entre dimensiones temporales y espaciales, como si navegaran por los océanos de la historia y de la memoria. El estilo fragmentario en el que, a modo de palimpsesto, se posibilita el descubrimiento de distintas historias y se dispersa en un compuesto híbrido de prosa poética con muy poca puntuación, es un estilo muy experimental, pero también muy accesible. Poca puntuación, sin mayúsculas, con líneas quebrándose y marcando el ritmo para coincidir con el devenir emocional de los personajes, se convierte también en el correlato de las subjetividades queer que eluden esos intentos de normativización. De alguna manera el estilo se adapta muy bien, ¿no?, a esas subjetividades y a esos perfiles de los personajes. Pero también esta fragmentación y esta discontinuidad responde a la propia concepción que sobre la diáspora alberga Bernardine Evaristo, como el desplazamiento inacabado de aquellos personajes, de aquellos individuos de múltiples orígenes y pertenencias, como ella misma. Bernardine Evaristo es de madre inglesa y de padre nigeriano.
cuyas biografías quedan excluidas de la historia oficial y son siempre identidades incompletas, inconclusas, transitorias. Del mismo modo que su feminidad se cuestiona en una multiplicidad de posiciones de género y orientaciones sexuales, ni su negritud ni su britanidad, si se puede decir eso, pueden definirse como nociones reduccionistas y han de concebirse más bien como experiencias inequívocamente relacionales, incompletas, situadas. Así, desde el entendimiento de esta novela como epítome de la condición diaspórica, fluida y no normativa de muchas identidades en la Gran Bretaña multicultural de nuestros días, sus temas principales son temas que vuelven a aparecer en Manifiesto, que es la novela en la que me voy a centrar más directamente. No es una novela, es una biografía. El papel del placer y los cuerpos deseantes en las historias de vida y las autobiografías. Una manera, me refiero a lo que Elizabeth Freeman llama la erotohistoriografía. Más adelante voy a explicar un poco qué significa eso. Otro de sus temas favoritos son las definiciones no esencialistas de la nación, la filiación y la pertenencia. Los conflictos generacionales en torno a las experiencias de inmigración y diáspora. Ella es hija de inmigrantes, pero, bueno, pues digamos pertenece a otra generación de autoras diasporizadas, racializadas y, desde luego, pues encaja en esa Inglaterra multicultural, multiétnica, transnacional, etcétera. El impacto del cosmopolitismo e interculturalidad en las nuevas definiciones y percepciones de la ciudadanía. Las subjetividades y temporalidades queer como detonantes sexoafectivas de las categorías de sexo, raza, género, edad, nacionalidad. Estos temas ya también los había explorado en su primera novela, Lara, un texto autobiográfico en el que ella se busca y se encuentra y encuentra también a sus ancestros multirraciales. Voy a explicar un poco cómo, lo leo directamente, cómo concibe ella esta novela, ¿no? Con Lara versioné a mi manera la historia del origen de mi familia, una de migración e inmigración, de anhelo y pertenencia, de familia y amor por encima de las fronteras y de esfuerzo, ambición y resistencia ante la intolerancia, la pobreza y la adversidad. La lucha por integrarse, por ser aceptado en su nuevo país y abrirse un hueco en él es lo que ha constituido la vida del migrante desde tiempos inmemoriales, así como los estereotipos negativos. Lara es un tributo que rendí no solo a mi historia familiar, sino a la Gran Bretaña multicultural, así como la realidad global y eterna de la polinización cruzada como fuerza esencial y enriquecedora que todos llevamos dentro. El personaje de Lara es una versión novelada de mí misma, y al escribir su historia metabolicé mi composición ancestral y llegué a entender más a fondo mi identidad como persona birracial, que no es la de un ser humano bifurcado, sino la de uno plenamente integrado. Me ayudó a establecer un arraigo tan sólido en mi ascendencia que a partir de ese momento abracé las multitudes que me poblaban y me volví invulnerable en mi identidad. Este empeño por desmontar el mito de la Gran Bretaña monocultural y monorracial también está en esa otra novela, The Emperor's Babe, una obra donde, a partir de su fascinación con la presencia africana en la historia británica, recrea la vida de una esclava sudanesa en el Londinium romano. Os leo también un poco de qué va esa historia. Ella habla un poco cómo estuvo muy interesada a nivel de investigación, de documentación, en la historia africana no contada de Gran Bretaña, ¿no? Quedó un poco marcada por una frase, ¿no?, que encontró en un libro de historia que se decía: en Gran Bretaña ya había africanos antes de que llegaran los ingleses, en referencia a una legión de mauritanos que estaban destacadas en el muro de Adriano, cerca de Escocia, como parte del ejército romano en el año 2011 después de Cristo. Para mí, que me había criado con el mito de que Gran Bretaña había sido un país blanco hasta el siglo XX, aquella lectura fue como una bomba, pues desentierra también la historia negra de la isla desde el siglo XVI en adelante, aportando pruebas de lo que había sido una presencia continua hasta el día de hoy. Las personas de origen africano no eran unos recién llegados que quisieran subirse al carro europeo, sino parte integral de las raíces del continente.
Estuve coqueteando con la idea de hacer algo creativo con esa historia, pero no tuve claro cómo hasta que se materializó en The Emperor's Babe. Es una historia muy interesante. Respecto a manifiesto o manifiesto en español, que tiene como subtítulo sobre cómo no rendirse, así un poco tan militante, tan poderoso ese subtítulo. Esta obra fue publicada en 2021, traducida al castellano en 2023, y ella dice: quería escribir un libro de no ficción sobre cómo mi vida, mi pasado y mi política han moldeado mi creatividad y me han llevado a este punto de mi carrera. Ha sido un viaje demasiado largo, de más de 40 años, como para no reflexionar sobre cómo he llegado hasta aquí. Manifiesto es una contribución vital a los actuales debates en torno a cuestiones sociales como la raza, la clase, el feminismo, la sexualidad, el envejecimiento. La clase, ¿verdad? Parece que con la caída del muro de Berlín ya parece que no se habla de clase, ¿no? Que, digamos, ese concepto que nos marca y que nos atraviesa tanto, ¿no? Pues parece que ha caído en desgracia, ¿no? Pero yo creo que hay también un poco que reivindicar esa categoría de análisis, ¿no? Porque, bueno, yo creo que condiciona muchísimas cosas y, digamos, se integra y se solapa con otras formas de identidad, ¿no? Ella eso lo tiene muy presente, ¿no? Ella también, Manifiesto es también un cuestionamiento de las industrias culturales y una suerte de Künstelroman, excusar mi alemán, ¿no? Que es un poco el retrato del artista, ¿no? Es ese género, el retrato del artista, ¿no? Que ofrece testimonios honestos e irónicos sobre la escritura como oficio y como vocación. Quienes hemos estudiado las mujeres racializadas conocemos muy bien la forma en que sus vidas, su humanidad, se han marginado o simplemente perdido en la violencia de los archivos, siendo necesario recomponer los fragmentos vitales de personas que no dejaron documentos o personas cuyas historias no importaban y no merecían ser recuperadas. Desde testimonios de esclavas afroamericanas o memorias de activistas militando en las Panteras Negras, fundadoras del Me Too o del Black Lives Matter, a memorias de figuras controvertidamente mediáticas como Oprah Winfrey o Michelle Obama. Las autobiografías de mujeres negras son un género en sí mismo, muy prolífico en Estados Unidos y que constituyen un ejemplo de lo que Judith Butler llama vulnerabilidad como resistencia. Estas autobiografías de mujeres negras demuestran que el cuerpo racializado es un lugar de discriminación, pero también de resistencia y de contestación. La obra de Evaristo puede y debe enmarcarse en ese contexto y en ese legado, aunque la suya sea una experiencia racializada menos visible y reivindicada como la de ser afrobritánica. Parece que, digamos, la comunidad afroamericana es muy visible, muy reivindicativa, está muy presente, es muy conocida, pero lo afrobritánico parece que es algo pues mucho menos visible, menos patente, ¿no? Y una realidad que fue desdeñada por la industria editorial, ¿no? Ella dice en la página 240, a ver, un poco se queja, ¿no?, de esa invisibilidad, ¿no? Dice: los editores nos decían que los escritores negros nos decían a los escritores negros que no había mercado para nuestras voces, lo que demuestra hasta qué punto estábamos marginados. Todavía los escritores que hallaban inspiración en países de origen que eran antiguas colonias podía irles medianamente bien, pero la experiencia de los negros nacidos en Gran Bretaña se consideraba intrascendente. Ella dice que efectivamente, aunque el mercado editorial era muy discriminatorio y muy excluyente respecto a estas voces y a estas autoras, dice que se ha sentido mejor tratada por la crítica académica. Yo aquí me gusta pensar que he contribuido a ese reconocimiento y me gusta pensar que una parte de esa gratitud pues también me corresponde, también me interpela, ¿no? Os leo un poco ese fragmento, ¿no? Porque pues yo he sido una de esas personas, una de esas investigadoras y docentes que he practicado ese corpus, ¿no? y que he incluido obras de autoras afrobritánicas pues, en mis proyectos docentes y a las que le he dedicado pues, también parte de mi trayectoria investigadora, ¿no? Os voy a leer ese
ese fragmento que, bueno, que me gustó porque me interpelaba, ¿no? Siempre estaré agradecida a los académicos que creyeron que mis libros merecían un estudio serio, personas que los reseñaron concienzudamente en revistas especializadas. Los teóricos poscoloniales fueron los primeros en defender mis libros. Nunca podré agradecérselo lo suficiente, a pesar de que nunca me he considerado poscolonial, sino británica. Las listas de lecturas recomendadas de las antiguas licenciaturas de Filología Inglesa o Escritura Creativa solían estar dominadas por los blancos, en su mayoría hombres, con un par de excepciones puramente simbólicas. Me gusta pensar que eso ha cambiado desde hace tiempo, porque de lo contrario, ¿qué futuro puede tener la literatura negra cuando parece haber una moratoria tácita sobre enseñarla a los pensadores, profesionales y líderes del futuro? Bueno, pues, digamos, yo creo que el camino ya está abierto para ese corpus más inclusivo al que aspira Evaristo, ¿no? Por otra parte, la crítica de arte Estrella de Diego plantea la autobiografía como mentira, como ficción enmascarada de la realidad en la que el yo se repliega, se fragmenta, se oculta o se duplica para interpretarse a partir de un extrañamiento, una transmutación y una impostura de sí mismo. Toda autobiografía es una versión posible del relato de vida, señala Estrella de Diego, reconociendo su deuda teórica con Paul de Man, ¿no? Paul de Man es un filósofo norteamericano de la deconstrucción, y tiene precisamente este ensayo que se llama La autobiografía como desfiguración. Aun centrados en el descubrimiento de la propia identidad, autoras como Evaristo parecen subrayar que la identidad es siempre relacional y está articulada de forma dialógica respecto a las otras. Toda vida individual es una historia colectiva. En términos convencionales, según Nora Catelli, la autobiografía sería el proyecto por antonomasia de la modernidad, en cuanto se vincula con ese deseo de orden y la búsqueda de estabilidad en la representación de un sujeto que intenta manifestarse. Tomando la autobiografía como una expresión supuestamente egocéntrica, el escritor habla de sí mismo, se desnuda, se autorrepresenta, es una expresión, si queréis, casi narcisista del sujeto, un sujeto fundamentalmente blanco, varón, occidental. Muchas autobiografías femeninas tratan de escapar de esa tentación solipsista para centrarse en el carácter relacional de la subjetividad, al entender que ésta se construye precisamente en interacción y con dependencia con sus otras. Esto resulta particularmente evidente en el caso de testimonios de mujeres pertenecientes a grupos minorizados que combaten el solapamiento de violencias de género, raza, clase, justamente a través de la búsqueda de alianzas con sus comunidades oprimidas y resilientes. Frente al individualismo de raíz eurocéntrica y patriarcal, las autobiografías como las de Evaristo se conciben como proyectos colectivos en los que articular el yo desde y para el nosotras. Y lo que es más, las autobiografías femeninas, según Estrella de Diego, están condicionadas por el papel subalterno de las mujeres y las minorías. Es un poco esa cita que pone ahí, ¿no? Es decir, un poco hablar de una misma es dividirse en dos, una que narra y otra, ¿no? Una que narra a la otra, somos y no somos nosotras. Somos dos yoes que no han convivido ni en el tiempo ni en el espacio. Escribir la propia autobiografía es siempre una verdad media, una ficción bajo sospecha, ¿no? Me gustaba esta idea del espejo, del desdoblamiento, de la transfiguración, de la impostura, ¿no? Del camuflaje. No sé si ha surgido aquí en estos debates este concepto del pacto autobiográfico, ¿no? de Philippe Legendre, me imagino que sí, ¿no? Para Philippe Legendre es el requisito para que un texto sea autobiográfico, ¿no? Ese acuerdo entre el autor, el narrador, el personaje del que se habla. Frente a ese planteamiento, si queréis, más convencional o más dogmático, hay otras autoras que sostienen que en la autobiografía tal unidad no es posible y en su lugar cuestionan el paso de la experiencia a la conciencia individual y de la conciencia individual a identidades colectivas más amplias. Ese es el caso de Evaristo. Si a este cuestionamiento añadimos la subjetividad y la experiencia vivida del género, surgen una serie de interrogantes que no debemos pasar por alto. ¿Cómo se configuran las concepciones de género del yo a través de los discursos de la autonarración o la autorrevelación? ¿Hasta qué punto la propia estructura autobiográfica se ve influida por un discurso de género?
Evaristo no es ajena a esos debates y concibe sus textos autobiográficos como espacios abiertos de reflexión y aprendizaje. Porque si verdaderamente lo personal es político, el famoso lema del feminismo de la segunda ola, la narrativa de la intimidad se convierte para las mujeres en un lugar de reconocimiento de su identidad, pero también de su propia alteridad. Una celebración reivindicativa del yo y del nosotras. Su activismo social, sus campañas de visibilización de los escritores y escritoras de color, su programa de mentoría para autores y autoras noveles, su apuesta por la gestión cultural pública y comunitaria, forma parte de ese proyecto colectivo que para Evaristo es la vida en sociedad, la democracia compartida y compasiva. Os leo algún fragmento de ese manifiesto, ¿no?, de esa filosofía de vida, ¿no?, que para ella es lo colectivo. En un pasado no tan lejano, una persona que trabajaba en las altas esferas del mundillo cultural me dijo, aludiendo a mi activismo, que debería dejar de comportarme como una trabajadora social y centrarme en que mis libros tuvieran más éxito. Sí, muy feo, pero es que la ambición por mi carrera, primero en el teatro y luego en la literatura, siempre han estado de la mano mis proyecciones para mis comunidades, como mujer, persona de color, originaria de la clase obrera e inmigrante, y en los últimos tiempos, mujer mayor. Si ella un poco no desvincula su compromiso, su activismo social de su propia obra creativa, ¿no? Cuando ella habla de mujeres de color, me recuerda un poco a María Lugones, no sé si conocéis. María Lugones es una feminista decolonial, ha muerto recientemente, y ella utiliza ese término, mujeres de color, como un término coalicional, ¿no?, como un término, digamos, que interpela lo colectivo, lo comunitario, ¿no? Un poco os leo la cita ahí mismo, la podéis leer, ¿no? Uso la frase mujeres de color no como un marcador de identidad, sino como un logro. Nos llamamos de esa manera para utilizar un término de coalición que cruza y desafía la fragmentación en grupos racializados, concebidos como cerrados e impermeables por la colonialidad capitalista moderna. Mujeres de color abarca a aquellas que abrazamos las diferencias como un fondo de posibilidades. El término incorpora a las mujeres que rechazamos la exclusión teórico-práctica que el feminismo hegemónico blanco ha hecho de la raza y el racismo. Mujeres de color es un término coalicional que incluye a las mujeres negras, afroamericanas, afrocaribeñas, afrolatinas, asiático-americanas, indígenas, nativas, indocaribeñas, chicanas, boricuas y otras mujeres subalternas que tienen una historia colonial y un presente de colonialidad. Esa búsqueda de alianzas periféricas es la que lleva a Evaristo a conectar con otras mujeres racializadas en los colectivos, en las asociaciones, en las compañías de teatro independiente. Ahora hablaré también de un poco el comienzo de su carrera en esas compañías de teatro. Y responde a lo que María Lugones llama las epistemologías de frontera, que sirven para cruzar mundos, ¿no? Ella dice, pienso en pedagogías del cruce y en una erótica social, ¿no?, porque un poco esa idea de encontrarse con el otro, ¿no? Pienso en comunidades de camaradas solidarias, comunidades donde la solidaridad horizontal está acompañada por un compromiso de aprendernos las unas a las otras, ¿no? Este es un poco también el tono, un poco el espíritu de Evaristo, ¿no? La autobiografía como proyecto colectivo, como proyecto solidario, como el discurso que se abre al encuentro con las otras, ¿no? Un poco muy diferente a unas autobiografías más clásicas, tan egocéntricas, tan narcisistas, tan solipsistas, ¿no?, tan individualistas, ¿no? Evaristo se presenta con la multiplicidad de capas experienciales que componen su biografía, el conocimiento situado y la experiencia encarnada. En definitiva, plantea su relato inacabado de vida al nivel autoetnográfico, es decir, la pertenencia a partir de una misma para entender a los otros y a las otras y viceversa, ¿no?, sobre todo cuando se han tenido experiencias similares de opresión, racismo, vulnerabilidad.
también me gusta esa idea de la experiencia encarnada, ¿no? La importancia, en inglés lo que se llama embodiment, ¿no? La encarnación, la corporalidad, ¿no? La importancia problemática del cuerpo. Un concepto que integra muy bien la tensión entre el cuerpo individual, social y político. Se trata de una enunciación siempre llena de referentes a su propio lugar de subalternidad, pero también de agentividad, de voluntad, ¿no? Evaristo se muestra siempre sensibilizada y cómplice con experiencias femeninas traumáticas, la inseguridad, la violencia de género en sus muchas facetas. Por ejemplo, es muy interesante cuando ella habla de la violencia estética a la que se somete a las mujeres racializadas, ¿no? Ella habla un poco, pues, de todos esos... ¿Se ha parado aquí? No sé, estáis buscando un... Sí, se queda como... sí. Ella recuerda un poco, pues, toda esa idea bueno, esas prácticas, ¿no? tan violentas sobre los cuerpos de mujeres racializadas, ¿no? Cuando afectadas por ese colorismo, ¿no? Que permea todas las prácticas cotidianas, ¿no? Y digamos, el peligro no solo físico, ¿no? La toxicidad de esos blanqueamientos de piel, ¿no? Sino también la violencia emocional y simbólica, ¿no? que supone, ¿no? La alienación, ¿no? De lo que es el propio cuerpo y la propia identidad, ¿no? Vuelvo un poco. Sí. Se queda ahí. Sí. Hay que dejarlo, ¿no? Voy a hablar de la lentitud también. Pero a pesar de estar muy comprometida con un poco con toda esta vulnerabilidad femenina, con la violencia de género, me gusta que también se muestra reacia a interpretaciones victimistas y paternalistas que impiden ver a las mujeres como agentes sociales y con voluntad y con derechos, ¿no? Por ejemplo, ella habla de la explotación mediática de la vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Dice, al no tenerla, pronto comprendí hasta qué punto la televisión explota la vulnerabilidad femenina, ya incluso por entonces, en la década de los 90, antes de que el gran alud de series con tramas sobre mujeres con las que trafican, a las que violan, torturan, matan o descuartizan, se convirtiera en uno de esos puntales del entretenimiento televisivo. Sin acceso a esos programas me di cuenta de que me sentía más segura viviendo sola. No sé cuál es vuestra percepción, pero yo cada vez que me conecto a una serie nueva es que es, digamos, un guión absolutamente ubicuo, ¿no? Está en todas partes, ¿no? Eso es un guión muy repetitivo, ¿no? Muy machacón, ¿no? En todas las series es, pues, esa espectacularización de la violencia sobre las mujeres. Ella apuesta por otras historias, ¿no? Es decir, sin negar, sin dejar de ser sensible, compasiva, combativa, ¿no? Con esas experiencias de vulnerabilidad, también hay que buscar otras historias, ¿no? Otras historias femeninas que hablen también de otras cosas, ¿no? No sé por qué no se ha cargado ahí. Había una imagen, no sé por qué no se ha colgado. Voy a hacer un recorrido sobre un poco los distintos capítulos en los que está organizado el trabajo. Ya digo que el planteamiento, la organización de su biografía no es necesariamente lineal y cronológica, pero sí está organizada, pues, como en bloques que ayudan a un poco a distribuir, ¿no? el contenido en diferentes bloques, ¿no? Así es como un poco yo entiendo esa organización, ¿no? Tiene ese primer capítulo, Ascendencia, Infancia, Familia, Orígenes. Ya he dicho que ella es hija de padre nigeriano y madre británica. La familia de Bernardine Evaristo era lo que se llamaba en aquella época half-caste. Bueno, esta es Bernardine con sus padres y con sus 8 hermanos, ¿vale? Y era lo que en Inglaterra se consideraba half-caste, birracial, una familia birracial, ¿no? De media casta o de doble casta, ¿no?
era un tipo de... eran unas comunidades, unos grupos muy discriminados, ¿no? Porque, bueno, pues eran personas no encajadas, que no encajaban realmente en ninguna de las dos comunidades, ¿no? Y ella recuerda esa infancia marcada por el racismo en la Gran Bretaña de posguerra, que vivió oleadas de inmigrantes de la Commonwealth, inmigrantes que eran contratados para reconstruir el país, pero a quienes era legal discriminar, ¿no? Ella, por ejemplo, pues, se refiere a esta experiencia que vivió en su propia carne, pues, la figura de su padre y de sus propios hermanos, ¿no? Dice: Gran Bretaña estaba reclutando gente de las colonias para rellenar los huecos dejados por las bajas de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre había viajado obedientemente desde su patria, Nigeria, colonia británica, donde era un ser humano más, y en lugar de ser recibido con los brazos abiertos como hijo del imperio, se dio de bruces con el racismo desbocado de la época. De su madre, dice: en cuanto acabó la carrera de magisterio, se hizo maestra, una de las pocas profesiones a las que podían aspirar las mujeres con estudios a principios de la década de los 50. Su destino era pasar a la clase media. Sin embargo, de un día para otro quedó degradada a lo más bajo de la jerarquía social cuando decidió casarse con un africano. El miedo al contagio social y la ansiedad por la pureza racial presidían esa sociedad poscolonial, creando estratos de opresión, de género, de raza, de clase, de procedencia, a los que Bernardín y su familia tuvieron que enfrentarse mucho antes de que el término interseccionalidad se acuñase para referirse a ese solapamiento de violencia sobre personas precarizadas, como por ejemplo su padre, ¿no? Bueno, por cierto, si no sabéis inglés, mantened a Inglaterra blanca, ¿no? O, por ejemplo, los trabajos son para los Britons, que son los ciudadanos puramente británicos, y no para las boat people, ¿no? Que es la gente que llegaba en barco, ¿no? Las casas son para los Britons, no para las boat people, los inmigrantes que vienen. En fin, una campaña muy feroz, ¿no? de racismo institucionalizado, de racismo legalizado, ¿vale? Que Bernardín recuerda y que su familia sufrió. Ella habla un poco del racismo como una cultura que atravesaba todos los espacios, todas las relaciones, en el vecindario, por ejemplo, ¿no? Ella dice un poco como en uno de los barrios de Londres que vivieron. En mi familia sufrimos los insultos de niños que repetían como loros el racismo de sus padres, así como agresiones violentas a nuestra casa familiar por parte de gamberros que nos lanzaban ladrillos contra las ventanas con tal regularidad que sabíamos que en cuanto las sustituyéramos nos las volverían a romper. En la escuela, por ejemplo, hay otro fragmento también, creo que bastante desgarrador, ¿no? Porque, bueno, un poco por lo joven que era, ¿no? Cuando tuvo esa percepción, ¿no? Cuando yo era pequeña, la historia negra brillaba por su ausencia en el sistema educativo británico, algo que prácticamente sigue siendo el caso de hoy, a pesar de que la historia de esta nación ha estado ligada a las historias africana, asiática y caribeña desde hace siglos. No es posible separar la historia imperialista de Gran Bretaña de su identidad nacional, pero esta omisión tan pasmosa como distorsionadora sigue prevaleciendo en nuestros planes de estudio. ¿Vale? En su familia blanca, ¿vale? Que despreció a su madre. Es muy interesante la historia de la madre, que fue despreciada, descastada por su propia familia blanca, británica, irlandesa, por casarse con un negro, con un africano. A pesar de que su familia blanca también había parte de su familia, tiene una ascendencia alemana, que había sufrido el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, un poco como ese racismo colorista terrible, ¿no? que lo atravesaba todo, ¿no? Y que, de alguna manera, por lo tanto, les afectaba en todas las facetas de la vida, ¿no? En la Iglesia católica a la que acudían, donde también eran despreciados y ninguneados, ¿no? En esta parte, en esta sección de la autobiografía, también me he referido, pone ejemplos de esa percepción conflictiva del cuerpo racializado, eso. Bueno, ahí había puesto
un fragmento de un informe, el Fletcher Report, es bueno, pues parte de esos discursos pseudocientíficos que circulaban en la Inglaterra de entreguerras, pero también que seguían teniendo vigencia y legitimidad, ¿no?, en la posguerra, y que, bueno, pues estigmatizaban, patologizaban a los hijos de matrimonios birraciales, ¿no? Entonces, en esa cultura y con esa violencia cultural creció Bernardine Evaristo, ¿no? Con un padre nigeriano y una madre blanca, británica, ¿no? Entonces decía que eran niños débiles, enfermizos, que cogían resfriados enseguida, que tenían, digamos, una mayor incidencia de enfermedades contagiosas como la tuberculosis. En fin, era un discurso tremendamente patologizante, estigmatizante y que, bueno, que siguió vigente durante mucho tiempo porque también pues, había una cultura, una legislación que legitimaba, ¿no?, ese tipo de opiniones, ¿no? Ser consciente de la especificidad de su propia ubicación familiar, dónde estaba su familia, cómo era tratada su familia, la ha ayudado también a tener siempre presente que los mandatos culturales acerca del cuerpo hay que analizarlos en sus contextos históricos y geográficos. Crecer dentro de una familia... apenas están faltando... Sí. Bueno, ya está. Hay que analizarlos en sus contextos históricos y geográficos. Crecer dentro de una familia interracial en una Gran Bretaña racista, en el nivel micropolítico de la experiencia, pero también en el nivel de los macroprocesos sociales, políticos y económicos. Ella hace referencia también a los avances, ¿no?, en la legislación sobre las libertades sexuales, reproductivas, los derechos laborales, las políticas raciales. Es decir, a pesar de esa omnipresencia del racismo, también, lógicamente, pues reconoce los avances, ¿no?, de los que ella y personas racializadas en Gran Bretaña se han beneficiado. Es muy interesante también esa relación complicada con su padre. Ella recuerda el autoritarismo patriarcal que no asimiló hasta muchos años después de haberse independizado y escapado del ámbito, del radar de poder de su padre, ¿no? Pero al mismo tiempo es interesante porque reconoce la deuda que su activismo tiene con el compromiso político de sus padres, ¿no? Os leo algún fragmento, ¿no?, de esta parte, ¿no? Mis padres se involucraron activamente en política durante los años 60 del siglo pasado y eso me enorgullece inmensamente porque no solo encarnaron el amor entre razas, sino que fueron un paso más allá y enarbolaron la bandera de la igualdad. Su padre fue elegido concejal laborista del distrito. Los dos fueron también miembros del Partido Socialista de los Trabajadores durante un tiempo. Asistieron a manifestaciones contra el nazismo, el racismo, las centrales nucleares en el centro de Londres, al igual que yo. Mientras escribo esto, veo claramente que mi carrera creativa y mi activismo deben de haber crecido en un hogar politizado en el que mi madre fomentó la individualidad y ambos padres ejemplificaron la responsabilidad social y el compromiso político. Entonces, me parece interesante esa gratitud, ¿no?, el reconocimiento de esa deuda, ¿no?, hacia sus padres, a pesar, ya digo, de una relación sobre todo problemática con su padre, que era autoritario, pero también ella es muy comprensiva con eso, ¿no? O sea, bueno, su padre sabía que sus hijos birraciales iban a criarse en una Inglaterra racista, complicada, y también un poco pues tenía esa necesidad de protegerlos, ¿no? Cuando habla del racismo en esta primera parte, también es muy crítica también con el reduccionismo de las políticas identitarias que imponían una especie de negritud auténtica o de excluyendo todo lo que quedara fuera, ¿no? Y ella pues dice que, bueno, que ella no comulgaba con ese tipo de planteamiento tan dogmático, ¿no?
Dice, pronto me topé con la idea de lo negro auténtico, lo pone entre comillas, y ahí yo no daba la talla. Había quienes tenían las ideas muy claras sobre lo que eso implicaba y me ordenaban qué pensar, cómo hablar, cómo vestir, cómo bailar, cómo ligar y qué escribir. Era un intento reduccionista y ridículo por aislar la esencia del concepto de negritud. ¿Todos los millones de personas negras en el mundo debían flipar con el reggae? ¿En serio? Eran estereotipos raciales desde la propia raza, aunque quienes propugnaban la ideología de cómo ser negro creyeran estar haciendo lo contrario. Creo que esto también es muy interesante, ¿no? Como el racismo también permea la propia comunidad negra, ¿no? Y digamos, reproduce, ¿no? esos estereotipos excluyentes y reduccionistas, ¿no? El estilo de Evaristo es coloquial y conversacional, como interpelando a su público y buscando una complicidad confidente. Su honestidad es casi dolorosa porque nos desvela las luces y sombras de una trayectoria vital en el que el fin, la escritura, siempre justificó los medios. Trabajos precarios y nada cualificados, relaciones tóxicas, sacrificios familiares o incluso, para las lectoras feministas, favores sexuales, ¿no? Hay partes pues, como más incómodas, ¿no? Por ejemplo, ella en la página 91, pues hace un poco esta confesión, así también como muy chocante, ¿no? En realidad, cualquier trabajo que me permitiese seguir dedicándome a escribir me venía de maravilla. En una de esas empresas, las veces en que me quedaba a solas en la oficina, me podía a trabajar en Lara, esa novela que ya os he hablado, cuando se suponía que tenía que estar cumpliendo con mis deberes administrativos. En esos días los ordenadores eran todavía bastante rudimentarios, pero no tardé en aprender a cambiar de pantalla del procesador con el manuscrito a la del trabajo en cuanto mi jefe entraba por la puerta. Cuando se cabreaba de verdad conmigo porque no cumplía algún plazo, al día siguiente me plantaba en el trabajo con mi falda corta y veía cómo se le disipaba la rabia. Ni siquiera era una minifalda, solo me quedaba un par de centímetros por encima de las rodillas, sutilmente reveladora. Cuando mi jefe entraba en la oficina decidido a reprenderme por no haber cumplido con mis tareas, tan solo tenía que mirarme las piernas para que estas le ganaran la batalla y muy a su pesar se le pasara el cabreo. Otro capítulo, que ella llama casas, pisos, habitaciones, hogares, es en realidad un énfasis, o pone el énfasis en los lugares, en cómo una se construye y se define en función de los espacios de pertenencia, pero también espacios de exclusión. Aquí hace también un recorrido muy interesante sobre todos esos barrios multiculturales de Londres, ¿no? Que han vivido esa evolución o ese desarrollo desde la precariedad hasta la gentrificación, ¿no? Notting Hill, Islington, Brixton. Este recorrido por los distintos lugares es un recorrido donde tuvo oportunidades, opciones, desengaños, que a mí me gusta relacionar, no sé si estáis familiarizados con la teoría de los afectos, con autoras como Lauren Berlant o Sara Ahmed, ¿no? Tienen estos dos libros que yo recomiendo desde luego, que se llaman Cruel Optimism, Optimismo Cruel, o La promesa de la felicidad. Son dos obras que critican ese imperativo de la felicidad que parece estar en todas partes, en la publicidad, en la política, en la familia, en la amistad, en la sexualidad, en el consumo, en la economía, y que en realidad ha sido utilizado para justificar normas que sostienen privilegios de género, de raza, de sexualidad o de clase. La felicidad la conciben estas autoras más bien como mandato que orienta nuestras vidas hacia opciones muy guionizadas y hacia conductas muy disciplinadas, y debemos entender su función pedagógica, que legitima ciertos modos correctos de vivir y condena a aquellos que se desvían de la norma. En líneas con estas autoras del llamado giro afectivo, esta corriente de pensamiento o de teorización crítica se llama el giro afectivo, los afectos, ¿no? Cómo nos orientan, ¿no? hacia determinadas cuestiones o determinadas opciones. Cuando nos creemos libres, realmente estamos siendo muy guionizadas, ¿no? Cuando buscamos la felicidad, realmente esa felicidad ya está muy encorsetada y muy definida, ¿no? por el sistema, ¿no? Evaristo sostiene que si fuéramos capaces de pensar más allá de los fetiches del equilibrio, el éxito, la estabilidad,
El cambio y la perturbación podrían percibirse como positivamente emancipadores de la norma, incluso conducentes a otra forma de felicidad. De hecho, confiesa que su mejor escritura siempre surgió cuando abrazó el desengaño, la incomodidad, la disconformidad y la infelicidad, pero no como exaltación del sufrimiento, sino como catalizadores de nuevas oportunidades. Os leo un fragmento también interesante en este sentido. Ella dice: «Nunca escribí desde la seguridad financiera o la complacencia emocional, ni desde un domicilio fijo». No había conseguido, dice, con 40 y pocos años me di cuenta de que no había conseguido, sin embargo, ninguno de los ritos de paso de la sociedad que los demás sí habían superado. La pareja duradera, los hijos, un sueldo digno, ser propietaria, tener una pensión, en distintas secuencias de prioridad. Yo no había ambicionado la mayoría de esas cosas, pero al verme rodeada por personas que vivían cómodamente y tenían la vida resuelta, era difícil no entrar en comparaciones, a pesar de que yo me había empeñado en rehuir de las convenciones y, por lo tanto, no tenía derecho a quejarme. ¿Vale? Para Ahmed, como para Evaristo, ser infeliz es estar afectado por una creatividad necesaria que nos invita a suspender ese sometimiento a una felicidad normativa, cargada de preconceptos y limitaciones opresivas, y a promover una existencia sostenible no regida por su imperativo. Frente a decisiones de vida guionizadas, reivindica la libertad para elegir en torno, por ejemplo, a la maternidad. También una opinión interesante, ¿no? Un testimonio muy interesante, ¿no? Que ella piensa de la maternidad, ella no ha tenido hijos, ha decidido no tener hijos, ¿vale? Y un poco lo plantea así. Me describo como child free, libre de hijos, en oposición a childless, falta de hijos, una expresión que sugiere que no he cumplido mi deber como mujer en lugar de que haya sido yo activamente la que ha elegido no tenerlos. Frente a la inestabilidad financiera y habitacional, al nomadismo emocional, ella dice: escribir se convirtió en mi cuarto propio, en mi domicilio fijo. En otro capítulo ella habla un poco pues, de sus relaciones, ¿no? Ella lo llama los hombres y mujeres que vinieron y se fueron, ya ha hablado de su subjetividad y de su sexoafectividad queer, que es un poco la que prima, ¿no? en esta parte de su biografía, y que le sirvió para no atrincherarse en identidades dogmáticas, sino precisamente para escapar de esos relatos maniqueos y esencialistas, para amar y desear a quien una quiere. La bisexualidad y el nomadismo, el no ser, como dice Paul Preciado, una funcionaria de la identidad, le sirvieron para poder ironizar y relativizar las identidades de género, poniendo en práctica, quizás sin proponérselo, la performatividad de la que habla Butler. No sé si estáis familiarizados con lo de la idea de la performatividad del género de Judith Butler. Ella dice que el género se materializa, se construye en reiteración de unas prácticas significativas y que aunque vivamos como si mujer y hombre fueran hechos con una realidad a priorística interna, y por lo tanto incuestionable, es el propio comportamiento, es nuestro propio devenir lo que nos construye como seres genéricos, como seres sexuados, ¿no? Actuamos, hablamos, nos vestimos de manera que puedan consolidar, ¿no? puedan consolidar una impresión de ser un hombre, de ser una mujer, de ser homosexual, de ser heterosexual, ¿no? Entonces, frente a una concepción disciplinaria o coercitiva del género, la sexualidad o el deseo, Evaristo parece hacer suyos esos conceptos de sexo biográfico, por ejemplo, de Araneta, o erotohistoriografía de Elizabeth Freeman, al plantear una aproximación a la historia y a la memoria atravesada por el deseo, el placer, los sentidos. Se refieren a un método que indaga sobre los modos corporales y afectivos de comprender la experiencia vital, que utiliza el cuerpo como herramienta para materializar ese encuentro del pasado en el presente. Por eso es lo que pone ahí del archivo queer, ¿no? La prioridad del cuerpo es, de hecho, una bandera de las pedagogías y las epistemologías queer que reconocen que ciertamente sobre nuestros cuerpos se luchan tantas batallas, ¿no? No sé si conocéis la obra de
de Barbara Kruger, una cartelista, una artista norteamericana que es un poco muy reivindicativa, muy militante y que un poco plasmó toda su obra en esos pósters, ¿no? Ella realizó carteles, pósters fundamentalmente, ¿no? Y ese póster siempre me ha parecido muy interesante y todavía muy válido, ¿no? Tu cuerpo es un campo de batalla, ¿no? Y un poco Evaristo también hace suya, ¿no? ese lema, ¿no? Porque es desde el cuerpo donde se establecen, ¿no? esas alianzas y es también donde se pueden combatir los discursos de odio, las trincheras ideológicas, ¿no? Que se abren en los ámbitos académicos, científicos, culturales, mediáticas. Su bisexualidad y su lesbianismo los hace opción política, ¿no? Y activismo, ¿no? En la era Thatcher, ¿no? Tan conservadora, tan racista, tan homófoba, ¿no? Esa disidencia sexual era casi un posicionamiento ideológico, un imperativo moral, ¿no? Para alguien como Evaristo, ¿no? Que habla de enarbolar esa identidad queer como bandera, ¿no? Y como forma de entender casi la cultura popular, si queréis, ¿no? Ella habla también un poco como, esos contactos, ¿no? con esos artistas británicos pues tan andróginos, tan heterodoxos, ¿no? Tan queer como Boy George, como David Bowie, ¿no? Que eran emblemas de esa sensibilidad queer que entroncaba con la música popular y con los estilos underground, ¿no? con los que ella creció, ¿no? Que era una especie de contracultura, ¿no? Con la que ella se sentía muy identificada, ¿no? También, fijaros, siempre digo que ella es muy militante, pero también es muy honesta en esto que voy a decir ahora, ¿no? Como eso que has dicho, mira, una de repente se encuentra con esa confesión, es decir, oye, pues yo, el fin justifica los medios y también yo, pues para poder, digamos, desarrollar mi creatividad o mi carrera profesional en trabajos precarios, pues también ofrecí favores sexuales, ¿no? O sea, una se encuentra como con esas partes tan chocantes que para una lectora feminista pues son casi incómodas, pero me parece que tiene el valor, ¿no? de la honestidad, ¿no? Aquí también os voy a... hay una parte graciosa, vamos, graciosa, que es muy curiosa, ¿no? En este capítulo donde ella habla de los hombres y las mujeres que fueron y vinieron, esas distintas parejas, relaciones, amantes, ¿no? de todo sexo y condición, ¿no? Ella se centra en una... que era una amante abusiva y controladora, ella llama la dominatrix, ¿no? Le llama la domi, le llama en eso. Y ella recuerda años de secuestro emocional por parte de esa amante abusiva y confiesa haber aprendido la lección sobre el hecho de que las relaciones tóxicas no se circunscriben exclusivamente al poder de los hombres, de los blancos o de las parejas heterosexuales. Ella dice, me dejé dominar y no por un hombre o un blanco, sino por otra mujer negra. Es un poco esas perlas de honestidad, ¿no? de una verdad, ¿no? tan desgarradora, ¿no? Que nos saca, ¿no? de cualquier prejuicio, ¿no? O cualquier, digamos, idea preconcebida, ¿no? Respecto a muchas cosas, ¿no? Voy a adelantar ya un poco. Esta parte sobre estos dos capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 5, están directamente relacionados con su vocación artística, su actividad literaria, primero en el teatro, después en la poesía, la narrativa. En este sentido, Manifiesto puede considerarse un ejemplo de lo que decía el Kunstlerroman, que para mí es tan complicado de pronunciar, ¿no? Que en alemán es el retrato del artista, ¿no? En línea con las definiciones y apropiaciones feministas del Kunstlerroman, muchas escritoras utilizan la figura de la mujer artista para codificar los obstáculos que se interponen en su camino y se oponen a sus logros. Porque para muchas de estas críticas y teóricas, ¿no? de la autobiografía femenina, siempre existe un conflicto entre un papel designado y una vocación significativa, cuando la biografía es una biografía de un artista, ¿no? Una autobiografía de artista. Y sigue existiendo una lucha entre los papeles de mujer y escritora, acentuado en el caso de escritoras racializadas, como en el caso de Evaristo, ¿no? Carol Pearson y Linda Huff subrayan que el problema que plantea el Kunstlerroman cuando la artista es una mujer argumenta que si el héroe artista es un yo dividido, la heroína artista es eso y más,
Como ya adelantó Virginia Woolf en su habitación propia, la escritora está dividida no solo entre la vida y el arte, sino más concretamente entre su papel de mujer, que exige entrega desinteresada a los demás, y sus aspiraciones como artista que exigen, que requieren un compromiso exclusivo con el trabajo. No es de extrañar que ese desgarro entre la vida y el arte, ¿no?, se viva y se resuelva de manera trágica en esas obras más clásicas, ¿no?, en esos relatos de artistas más clásicas, pues de Virginia Woolf, Alfaro, de George Eliot, El molino del Floss, o de Sylvia Plath, La campana de cristal, ¿no? Estas obras plantean un énfasis sacrificial patológico, ¿no? Y son obras muy trágicas, ¿no?, excluyendo todo lo demás, incluso el género del artista, ¿no? Al obligarla a elegir en su identidad sexogenérica y su vocación artística, en estas historias se mutila la mitad de la protagonista femenina, ¿no?, del retrato. Autoras como Evaristo, sin embargo, reescriben y resignifican el género de la autobiografía de la mujer artista al representar a la protagonista como una figura positiva, activa, resiliente, capaz de desenmascarar y superar esa falsa división entre el artista y la mujer. La estructura circular de autobiografías como manifiesto permite que la historia de vida inacabada, contradictoria, fragmentada, se enmarque en el éxito y la estabilidad de la carrera artística de la mujer, confiriendo verdad y propósito a sus luchas y decisiones, pero sin obviar los obstáculos hallados en el camino. Ella va y viene, ¿no?, y vuelve constantemente a esos obstáculos que encontró, pero, digamos, también a todos los logros que también consiguió, ¿no? Evaristo reconoce que fue a través de sus amistades femeninas, de esa red de mujeres hermanas, como empezó su carrera profesional en el mundo del teatro, licenciándose en arte dramático, especialidad teatro comunitario. Y fundó, esto es una parte importante, no lo voy a leer porque vamos ya con prisa, ella fundó la primera compañía de teatro de mujeres negras, en 1982, que bueno, pues tenía el propósito de rescatar esas voces, de poner en escena, de producir obras que reflejaran esas realidades infrarrepresentadas, invisibilizadas de tantas mujeres en Gran Bretaña, ¿no? En esta parte nos ofrece un recorrido documental muy interesante sobre esos años de efervescencia de compañías de teatro alternativo independiente, compañías de actores de color, de gays, de lesbianas, de actores y actrices con discapacidad, discapacidad funcional. En definitiva, grupos minorizados que no tenían cabida en circuitos más comerciales, en circuitos más convencionales, pero sí tenían un público muy interesado, muy comprometido con esas experiencias de marginación que vinieron a sacudir la escena británica tan convencional, tan acomodada, ¿no?, en los años 80, ¿no? Un poco experimentación formal y mensaje político era lo que marcaron, ¿no?, el resto de su carrera literaria, pero un poco se formaron aquí, ¿no?, nacieron aquí, ¿no? Pero el teatro, a pesar de ser un ámbito de liberación y creatividad que durante un tiempo inspiró su vocación artística y orientó sus prioridades, también fue un espacio de racismo y de prejuicios, ¿no? Y en esto voy a leer un fragmento, vale, que voy un poco ahí saltándome cosas y digo, no quería tampoco, vale. Ella dice que eso, que incluso aunque en sus comienzos pues fue, digamos, un ámbito de reivindicación, de liberación, de anticonvencionalismo, pues también las escuelas de arte dramático estaban marcadas por el racismo, ¿no? Entonces ella dice, me llevó un tiempo descubrir que en las escuelas de arte dramático no les gustaba aceptar a personas de color porque, según alegaban, no había mucho trabajo para nosotras como actoras. Así que, ¿qué sentido tenía instruirnos? No le faltaba razón, pero en lugar de desafiar una cultura discriminatoria, estaban refrendándola. Cuando la actriz y escritora Micaela Coel, no sé si la conocéis, ¿habéis visto esta serie? Sí, I May Destroy You, Podría Destruirte, os la recomiendo también para quien no la habéis leído. Micaela Coel es actriz, productora, dramaturga. Cuando la actriz y escritora Micaela Coel, que también es afro-británica, empezó a estudiar en la Guildhall School of Drama en 2009, 30 años después de que intentara entrar y me rechazasen, era la primera alumna negra en 5 promociones. Toda persona de color que intenta entrar en la mayoría de las escuelas de arte dramático se enfrenta con el racismo institucional, ¿vale? ¿Vale?
Por cierto, Micaela Coel, cuando recogió el Emmy en 2021 al mejor guión de esta miniserie, es un drama impresionante, la verdad es que, que escribió para HBO, no sé si tenéis ocasión de verlo, os lo recomiendo. Me gusta que, digamos, Bernardine Evaristo, que, digamos, es una autora ya reconocida, pionera, veterana, pues, digamos, busque también referentes no solo en abuelas y madres literarias, sino también en jóvenes generaciones, ¿no? Ese proyecto colectivo, ¿no? Intergeneracional, pero también con autoras noveles, ¿no? Pues me parece que también es muy positivo, ¿no? y muy generoso por su parte, ¿no? Micaela Coel, cuando recogió el Emmy, pronunció un discurso, ¿no? Ella también, digamos, como autora afrobritánica, pronunció un discurso que me parece que también conecta muy bien, ¿no? con este espíritu y con esta mentalidad de Bernardine Evaristo, ¿no? Ella dijo: escribid sobre aquello que os asuste, lo que os provoque incertidumbre, lo incómodo, os reto. En un mundo que nos tienta a revisar las vidas de los demás para ayudarnos a determinar cómo nos sentimos en nuestra piel y que a cambio nos hace sentir la necesidad de ser visibles constantemente, porque la visibilidad hoy día se equipara de algún modo con el éxito, no tengáis miedo de desaparecer de todo eso por un rato y ver qué os trae el silencio. ¿Vale? Y ella finalmente dedicó el premio a todas y cada una de las víctimas de las agresiones sexuales. Manifiesto tiene como subtítulo sobre cómo no rendirse, on never giving up, ¿no? Que es una actitud de vida que hemos visto en otros líderes y movimientos, pero es también una pedagogía, un manual de resistencia y del tesón que recomienda para cualquier persona creativa afectada por el desaliento, la desconfianza, a partir de su propio ejemplo, ¿no? Ella pone muchos ejemplos a sus estudiantes de escritura creativa, pues todas las veces que les rechazaban artículos, que les rechazaban una historia o una obra, ¿no? Hasta el doloroso rechazo, ¿no? de uno de sus manuscritos en, por ejemplo, esta icónica revista feminista Spare Rib, ¿no? la costilla sobrante, ¿no? en relación a la costilla de Adán, ¿no? Pero, bueno, también este tipo de confesiones, ¿no? Es decir, yo que me creía, digamos, una líder feminista, etcétera, pues también, digamos, este tipo de revista rechazó mis artículos, mi obra. La idea de aprender a fracasar, ya termino, la idea de aprender a fracasar es también una lección de vida de la propia Evaristo. El éxito inmediato, la cultura utilitarista de los resultados, es desde luego algo contrario a su filosofía de vida. Confiesa su añoranza por la era prefrenética y pre-internet, en línea con el elogio de la lentitud que hace una autora como Remedios Zafra, que, por cierto, también ha sido profesora en la Universidad de Sevilla y que creo que es una de las voces filosóficas ahora mismo más pertinentes, ¿no? Afirma que la lentitud es subversiva porque favorece algo en crisis, la concentración, y se lamenta, Remedios Zafra, de que vivimos en un mundo sin párpados, sin sosiego, sin aburrimiento, ¿no? Constantemente tenemos que estar conectados, ¿no? Nuestra identidad siempre está conectada, ¿no? Bueno, creo que Bernardine Evaristo también hace ese elogio de la lentitud, ¿no? Reconoce que su vocación literaria y su activismo siempre han sido parte de lo mismo, a pesar de esos intentos de los editores por desligarla de causas y compromisos incómodos. En el mercantilizado mundo editorial, donde las emergentes escritoras de color se las tacha de cederse y atrincherarse la identidad. Bien, frente a esas trincheras y a esos objetos, Evaristo reclama la libertad creadora y cuestiona el concepto de apropiación cultural, que es en definitiva lo que hacen todos los escritores y escritoras y lo que hacemos todos los investigadores e investigadoras, que salimos de nuestra caverna para encontrarnos, para aprender sobre otros y otras, ¿no? Quiero terminar con un fragmento del manifiesto final, que es un testamento, pero también una invitación a la disidencia, que ha adoptado distintas formas en su vida y en su carrera. Es un manifiesto de alguien que no concibe su obra sino como el intento siempre inacabado de ampliar el círculo. 273.
Sed rebeldes, desobedientes y provocadores con vuestra creatividad. Asumid riesgos en lugar de seguir rutas predecibles. Quienes van a lo seguro no hacen avanzar ni nuestra cultura ni nuestra civilización. Una persona sabia escoge compañeros que apoyan su creatividad y se libra de aquellos que la socavan, la sabotean o incluso la destruyen. El éxito personal tiene más sentido cuando se utiliza para fortalecer a comunidades que por principio quedan marginadas. Estamos todos interconectados y debemos cuidar los unos de los otros. Esta idea de la cuidadanía, ¿no?, que es también un término yo creo tan a reivindicar, pues creo que también atraviesa, ¿no?, su obra y su vida. Y con esto y un bizcocho ya nos hemos pasado de la hora. Bueno, Carolina, muchísimas gracias, porque yo debo confesar que no conocía a Bernardín Evaristo, te lo he dicho al vernos, y me ha parecido fascinante y maravilloso todo lo que se abre ante mí, desde luego, no sé ante los que están aquí con nosotros, pero hay todo una literatura interesantísima por descubrir, porque efectivamente interpela a lo realmente importante, ¿no? Yo he apuntado esa frase que dice: escribid sobre aquello que os asuste. Me parece un resumen maravilloso, ¿no? Para hacernos reflexionar. Yo seguro que hay alguien por ahí con una pregunta, una cuestión o algo hoy, o ya sí. Bueno, primero felicitarte por la charla y por, además, sobre todo por la gente más joven, recordarle hitos importantes y principios y valores que son esenciales. En ese sentido, claro, yo veo a veces, yo soy doctor en filosofía, soy de la rama de filosofía, yo a veces lo que veo es que hay un principio de verdad siempre muy contundente, ¿no? Que a mí me da mucho miedo siempre, porque toda la gente que se considera que tiene la verdad y que además ha sido marginado y no sé qué tal, por ejemplo, los marginados que aparecen en el escenario de manera nueva, nosotros los que tenemos conciencia, porque hemos sido educados socialmente, la preocupación por los demás, la preocupación por la ayuda al más necesitado, indudablemente conectamos rápidamente con el intento de colaboración, de ayuda, etc. Pero muchas veces me doy cuenta de que en el pensamiento no se cuida a los ciudadanos ignorantes, los ciudadanos sencillos, los humildes, los que de pronto ven que aparece alguien nuevo en la escena y son conservadores, porque nadie les ha enseñado a aceptar al extraño. Y hay mucha literatura de el dolor del que se siente marginado porque ha llegado a un mundo en el que es extraño, ¿no? Pues me imagino un africano en Inglaterra, ¿no? Y de pronto ve que todo es extraño y que no le tratan bien y tal, pero nadie escribe sobre los que, viviendo una vida normal, con una pobre educación en la que todo ha sido siempre igual, de pronto aparece un ser humano y no han sido capaces de que alguien les enseñe, porque estas cosas al final hay que enseñarlas, ¿no? Que alguien les enseñe que ese es un ser humano con toda la dignidad que tú tienes y que merece el mismo respeto y la misma ayuda, etc. Pero son pueblos enteros que se quedan consternados ante la llegada del extraño, porque le parecen extraños. Y realmente nosotros, por eso te felicitaba al principio, porque es que hay que educar en todo esto. Hay que educar en una cosa tan elemental como decir, es que este es un ser humano como tú y tiene la misma dignidad que tú y se merece lo mismo que tú. Pero nosotros, que somos los intelectuales, también tenemos que comprender a nuestro pueblo. Yo no puedo criticar que mi sociedad andaluza, que en gran parte es muy ignorante, que en gran parte es muy simple, que en gran parte es fiestera, religiosa, no sé qué tal. Yo no puedo vivir criticando a la gente de mi sociedad porque no le he enseñado. Yo soy el responsable, o sea, las instituciones públicas, los educadores, somos los responsables de no haber enseñado que esto podía ocurrir. Y realmente no lo enseñamos porque tampoco sabíamos que iba a ocurrir. Es como entra el teléfono móvil con todas sus aplicaciones, no sé qué, y pronto mucha gente se opone y
y se están en contra y tal, y cuando pasan 10 o 15 años todo el mundo lo ha aceptado, ¿no? Pero que nosotros, desde el punto de vista intelectual, también tendremos que ser capaces de salirnos del bosque y comprender a la gente que no entiende al extraño, el que no entiende al extranjero, el que no entiende... Sí. Yo me imagino una señora de pueblo de Inglaterra que en su vida ha visto a un africano y de pronto se viene a vivir en la casa de al lado, ¿no? ¿Quién le ha enseñado a esa persona a tener la sensibilidad si esa persona dejó los estudios a los 16 años y lo único que hace es ver la tele? O sea, que en realidad, cuando yo veo tanto victimismo por parte de los que llegan a un sitio y no nos valoran, también digo, oye, darle una generación o dos de tiempo a esta sociedad para que lo acepte. Nosotros, los que hemos sido educados socialmente, y tal, por supuesto que comprendemos desde el minuto uno, pero yo también tengo que comprender a los que no han comprendido la excepcionalidad, y la excepcionalidad por fin se convierte en normal. Esta ciudad en particular, en Sevilla, que es tan absolutamente uniforme. Aquí no hay nadie extraño, no hay nadie loco, no hay nadie raro, no hay nadie, no hay ni heavies aquí en esta ciudad, ¿no? Puede haber alguno escondido por ahí. Pero esta ciudad, si ahora apareciera chinos, pues yo entendería que la gente, si no le hemos enseñado. Entonces nosotros, yo que en ese sentido soy muy socrático, nadie es culpable de su delito, sino que es ignorante de lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, estas literaturas que se victimizan todo el rato, nadie me ha comprendido, claro, como no leemos gente socialmente comprometida, pues decimos, vaya, lo que han sufrido y tal y cual, pero también comprendo a todos los que no han comprendido al extraño, ¿no? Lo digo como un llamamiento también para que desde la intelectualidad nosotros no nos pongamos solo, es que son víctimas todos, son víctimas los que vienen nuevos y son víctimas los que de pronto reciben un producto que nunca han comprendido, nunca han recibido, ¿no? Entonces, que nosotros seamos capaces de valorar que este tipo de literatura es un poquito victimista y se aprovechan de ello, porque al final se enriquecen, al final venden libros, venden series de televisión, al final consiguen convertirse en lobbies, consiguen presionar en los medios, en los más medios en Estados Unidos y tal, y consiguen una cantidad de cosas porque nosotros tenemos la mala conciencia de que no hemos conseguido preparar a nuestra sociedad para recibir con tolerancia y con solidaridad a los que vienen nuevos. A lo mejor es justo que se equilibre de esa manera, pero yo también quiero comprender a la gente que no comprende, porque es que simplemente son ignorantes, ¿no? Bueno, pues nada, te agradezco, digamos, bueno, es verdad, ¿no? O sea, que digamos, hay también una cierta superioridad moral, ¿no? A veces cuando, digamos, adoptamos determinadas posturas, ¿no? Todo el mundo es a la vez víctima y opresor, todo el mundo, digamos, participa de una situación de opresión y de privilegio, ¿no? Pues tú hablas desde el privilegio determinado y yo pues hablo desde la opresión de mujer, pero digamos del privilegio de una mujer blanca, educada, académica, en fin, que son cuestiones complicadas, ¿no? Efectivamente, yo creo que también ella insiste mucho en ese tema de la pedagogía, de la necesidad de enseñar, ¿no? De cómo el mito de la multiculturalidad no se puede quedar en una cosa mercantilista, lo exótico, es decir, cómo eso de alguna manera ha sido cooptado también, la multiculturalidad, lo multiétnico, etcétera, pero que realmente no se ha entrado, no se ha hecho tampoco una labor ahí. Bueno, yo creo que por eso ella insiste también, ¿no? En esa necesidad de educar, de enseñar, vamos, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? Y si no, pues lo dejamos aquí hasta el lunes que viene, ¿sí? Muy bien, pues muchas gracias y gracias de nuevo. Venga, muy bien, gracias.